Pues bueno, digamos que el interés por todos estos temas surge mucho tiempo después. En un principio yo siento que hay un fuerte tabú en Colombia para hablar de temas políticos vinculados a la izquierda. Em, entonces pues yo crecí en un contexto pues muy de clase media, muy normal, muy común y corriente, en el que no estaba, digamos, en contacto permanente con ese tipo de información, ese tipo de memorias, sino que estas memorias estaban muy guardadas a nivel familiar y solo se traslucían en ciertos momentos, como cuando habían encuentros o reencuentros con antiguos camaradas de militancia política, y ahí surgía como un gran interés en mí como por escuchar esas historias, por saber cómo era que operaba una organización ilícita o una organización al margen de la ley que conspiraba contra el Estado. Entonces eran casi como cuentos de espías que yo escuchaba como con mucho interés y mucha atención, y me generaban muchísima atracción desde muy pequeña. Pero eso siempre quedó como en un sustrato ahí medio inconsciente, que no era algo como del día a día, sino que era como excepcional. Entonces, pues cerca como de a los 13 años, mi madre me cuenta que había participado, que había estado como a lo largo de 5 años de su vida, desde los 18 hasta los 25, bueno, casi 7 años, eh, vinculada a una organización, a un ejército, al Ejército Popular de Liberación Nacional, una guerrilla de izquierda. Eh, y pues esto para mí fue muy chocante, porque en ese momento había todo un estigma en torno a la guerrilla, a ser parte pues sí, de un movimiento que está en contra del Estado. Entonces, pues para mí fue como muy sorpresivo y casi que me quedé muda, no podía como hablar demasiado al respecto. Pero esa información quedó ahí como flotando en mi mente por muchos años, y fue como ya a los 25 años que tuve como un episodio como de catarsis, creo, como estaba participando en una residencia artística en Buenos Aires con otros artistas de Colombia, y todo era en torno a la memoria y a la política. Entonces, en ese momento me cayó como, o sea, como que de repente se abrió una puerta y llegó toda esta información como de un solo golpe, como que recordé de repente algo que había tenido casi inconsciente o en una penumbra de memoria y extraña. Entonces, a partir de ese momento decidí empezar a trabajar esos temas, empezar a investigar qué había sido, cómo había sido su historia, cómo fueron los movimientos políticos de izquierda en Colombia y en toda Latinoamérica, porque lo que encontré también fue muchos paralelismos entre los movimientos políticos en Colombia y en el resto de Latinoamérica. En todos los países de América Latina hubieron guerrillas, más de una, en 3, 4, 5 guerrillas en un solo país. Entonces me llamó fuertemente la atención cómo toda esta información está tan oculta y tan velada. O sea, en mi caso particular estaba muy velado esta memoria que era muy cercana a mí, pero a la vez era muy oculta y muy velada. Entonces me pareció como intrigante cómo en todo el continente han habido grupos que conspiran contra el poder, pero siempre esa información está como oculta, como que no es algo que se sepa abiertamente. Entonces fue como sí, me obsesioné un poco con esas cuestiones, y pues desde una perspectiva obviamente como incómoda, porque hay mucho estigma en torno a la izquierda, a la lucha armada, al uso de las armas, a la violencia. Entonces, pues obviamente todos hemos vivido, todos sabemos pues como el hastío y la corrupción misma que genera la guerra. O sea, como una guerra cada vez se recrudece más y se vuelve una espiral de violencia en la que se pierden un poco los horizontes, y es una situación demasiado compleja. Pero aún así me llamaba mucho la atención y me parecía inquietante entender cómo es que tantísima gente decidió unirse voluntariamente en muchos casos,
a ese tipo de organizaciones, y cómo fue casi como un movimiento o un momento, como todo un espíritu de una generación, o sea, como en los 70s y los 80s era pan corriente en las universidades y en los espacios como, eh, sí, de jóvenes, como hablar de ese tipo de temas y como era aceptado hace muy pocas décadas el hecho de incorporarse a ese tipo de organizaciones y como ahora era absolutamente como algo muy mal visto. Entonces esa transición me parecía como, ¿en qué momento ocurrió ese desgaste político y todo ese estigma, cómo se generó todo ese estigma? Y también cómo nuestra percepción de la guerra y del conflicto político armado en Colombia está muy construido desde el poder hegemónico. O sea, toda nuestra versión de la historia está construida a partir de los medios de comunicación, de las noticias, de los comunicados del gobierno. Entonces siempre es desde una perspectiva hegemónica. Entonces, digamos que eso fue como lo que me hizo como adentrarme en esa problemática, en esos temas. Digamos que de todos modos haber pasado por esa experiencia política armada, para mí, pues sobre todo para mi madre, fue un proceso igual muy traumático, porque si bien ella entró con mucho entusiasmo y ella dice, le entregué los mejores años de mi vida a una organización política, pues ella perdió a su hermano y su hermano aún al día de hoy sigue desaparecido. Entonces digamos que es un tema muy, muy traumático. Entonces ella quedó muy decepcionada de la causa y decidió como guardar eso en un cajón, sobre todo porque tampoco está bien visto hablarlo explícitamente y decir abiertamente como yo fui guerrillera. Está muy mal visto en este país, entonces eso se convirtió en un tabú de cierta forma, pero de alguna manera eso siempre salía, sobre todo en estos momentos de reencuentro con antiguos amigos, con antiguos camaradas. Y pues mi padre también había estado vinculado a esos partidos, pero siempre desde el lado político, o sea, él no estaba, digamos, vinculado al brazo armado, sino al brazo político, al sindicalismo. Entonces, digamos que por ese lado me llegó más una versión un poco más aceptable del conflicto armado, pues como que digamos que mi infancia sí estuvo muy empapada de estos discursos y de estas cuestiones políticas, pero igual yo crecí, pues tuve una infancia muy, muy normal. Aunque sí, pues obviamente yo sí notaba la diferencia, pues como que había un poco más de libertad sobre ciertos aspectos o un poco más de, no sé, progresismo, si se quiere, en ciertos temas. Entonces siempre no sé, me dieron mucha libertad y me permitieron como crear mi propia perspectiva del mundo. Como que sí creo que en otras familias hay mucho más moralismo o coerción respecto a temas como de construcción de la propia personalidad o de tomar decisiones por ti mismo. Mi madre siempre me inculcó como estudiar, como tener como una independencia, viajar, como ser libre, como no permitas que te embaracen demasiado pronto, como que siempre había también ahí una cuestión un poco feminista, si se quiere, como de una madre que en su momento pues también era muy joven, como estaba a favor del aborto o cuestiones de ese estilo. Entonces, y también por el lado paterno más como dejarme ser, o dejarme que yo tome las decisiones sobre cómo me quiero vestir, cómo me quiero peinar, como que no me cohibían demasiado como ese desarrollo de la personalidad o me dejaban, no sé, viajar o irme a la casa de una amiga por un mes y no era como una familia demasiado apegada, digamos, sino que pues creo que siento que había como una cierta libertad o una cierta, sí, como apertura y hablar de temas también relacionados a las injusticias sociales o eh, como una conciencia de clase también, una conciencia política sobre las desigualdades sociales o siempre como
pues sí, como las cuestiones políticas del país, como siempre tener una posición muy crítica al Estado o apoyar siempre como a sectores políticos más alternativos o de izquierda o progresistas, si se quiere. Eh, pues tampoco es que fueran diferencias radicales con otras familias, pero un poco más abierto quizá que ciertos sectores de la sociedad, como más mayoritarios. Sí, pues ellos en realidad estaban, digamos, como en unión libre. Ellos eh, nunca se casaron ni por la iglesia ni por los civiles, sino que estaban como, simplemente vivían juntos. Y decidieron casarse ya cuando yo tenía como 21 años, o sea, como que yo estuve en el matrimonio de mis padres a los 21. Y pues se casaron por lo civil, fue como un matrimonio muy sí, como fuera de lo convencional de pronto. Y pues ellos siguen juntos, eh, sí, se aman. Pues bueno, me parece que en Colombia no se reconoce lo suficiente todo lo que se ha ganado en derechos gracias a las luchas sociales, a los movimientos políticos sociales desde los indígenas, campesinos, estudiantes hasta las guerrillas. O sea, la constitución que tiene actualmente Colombia, si bien solamente es en el plano jurídico y legal, es muy progresista para las condiciones generales de los otros países en Latinoamérica. Entonces, yo creo que esa Carta Magna sea tan progresista se debe en parte también a toda la presión social que ha habido en el marco del conflicto armado en Colombia. Entonces, bueno, creo que falta mucha memoria en torno a ese movimiento social y a esas luchas, porque han sido como décadas enteras de presión social para que se amplíen los derechos. También porque vivimos en un país en el que pues la clase política ha sido muy represiva, muy retardataria, pues ha implementado unas políticas económicas muy injustas, que creo que eso es un común denominador de toda Latinoamérica. Entonces como que los movimientos sociales han sido muy fuertes y han sido muy eh, determinantes de la realidad social de este país. Y creo que sin toda esa presión que se hubiera hecho desde las masas, desde las clases populares, eh, pues las condiciones políticas en Colombia serían mucho más cerradas. Entonces, pues, sin lugar a dudas, la Constitución de 1991 es un hito muy importante. O sea, yo creo que todo lo que se ganó en materia de derechos civiles, sexuales, ambientales, es muy diciente de toda la presión que había para que ocurriera un cambio real, porque vivíamos realmente casi en un estado dictatorial. Y si bien ahora no es perfecto, por lo menos contamos con un marco legal que permite ciertas libertades y como reconoce ciertos derechos básicos de las minorías étnicas, sexuales, del medio ambiente. Entonces creo que eso sí hay que reconocérselo al movimiento social y incluso al movimiento guerrillero en Colombia. Pues sí, yo sí creo que la identidad nacional, o sea, en Colombia se ha articulado, se ha construido mucho pues en torno al realismo mágico, porque fue un hito, digamos, en la literatura colombiana, el premio Nobel de Gabriel García Márquez en su momento, y pues él fue uno de los, pues él propone como este realismo mágico que vivimos en un contexto en Latinoamérica en general, en el que la realidad, la realidad supera la ficción. Entonces, cosas que parecen sin sentido y que parecen completamente irracionales y absurdas son moneda corriente en nuestras realidades. Y también eso se debe, pues tiene muchísimos factores que la alimentan, esa realidad así tan compleja, tan contradictoria, tan surrealista.
y en parte también tiene que ver por todo el mestizaje que hay en este continente. O sea, como todas, pues son muchísimos factores, pero uno de esos puede ser el mestizaje como un elemento que complejiza la realidad cultural de un país. Por otro lado, bueno, pues la misma geografía, el territorio es complejo, ya de por sí el trópico es abundante, abigarrado, complejo, y pues las realidades políticas y culturales que vivimos también son igual de complejas y contradictorias. Entonces, pues sí, yo creo que digamos que a partir de 100 años de soledad y de todo este postulado del realismo mágico, se ha construido un relato nacional en el que esa es nuestra identidad. No, es que nosotros somos un país absurdo. Entonces también creo que esa misma construcción de identidad hace que la gente acepte más esas mismas cuestiones tan ilógicas y tan descabelladas que a veces ocurren en este país. Pues es como, no sé, como desde lo que está pasando con las vacunas o cualquier cosa que venga del Estado, por ejemplo, me parece absurdo. O sea, como que el Estado invierta, no sé, que hace tantas décadas está intentando construir un túnel para conectar Bogotá con el centro del país, que por fin se inauguró ese túnel y que a los 2 meses ya se está quebrando el túnel. O sea, es como, ¿cómo vamos a aceptar eso? Como, no, es que es Colombia, así es de absurdo Colombia, pero no, en realidad es la clase política que nos está robando y que está llena de corrupción, que, o sea, como que vivimos en un contexto tan irreal que nos aceptamos cualquier tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el túnel de la línea, es como, es absurdo, o es absurdo que Bogotá, una ciudad tan grande, no tenga un metro, por ejemplo. Entonces, son cosas básicas que creo que deberían estar resueltas hace mucho tiempo, pero en fin. Pues yo creo que estamos en un país que tiene pues una carga religiosa y católica muy grande, muy fuerte. Creo que somos un país muy taimado, como con mucha vergüenza de la propia sexualidad, como con demasiado pudor, quizá, a nivel cultural. Dentro de esa digamos, generalidad, igual hay excepciones, también hay ciudades un poco más abiertas y un poco más permisivas, quizá, o más progresistas, si se quiere, con relación a esos temas. Pues yo creo que esos pequeñas aperturas, esos cambios se dan también gracias a que la gente se moviliza en pro de esos cambios y de eh, esas aperturas, digamos, o esos reconocimientos de la diversidad. O sea, me parece que es muy importante que haya una cierta militancia o un cierto activismo, un posicionamiento, como que hablemos abiertamente de ciertos temas, de lo que nos parece, de lo que no nos parece,
Me parece que es vital que se generen esas discusiones y que haya una manifestación expresa, vital, en torno a tantas temáticas que tienen que ver con el acceso a determinados derechos o reconocimientos sociales, porque también muchas veces no solamente se trata de derechos legales y jurídicos que se pueden ganar o no, sino también de que la sociedad o de que la comunidad o el contexto social acepte determinadas expresiones de identidad o de posicionamientos políticos, identitarios, sexuales, ideológicos. Entonces, pues me parece que es muy importante que sigan habiendo esas expresiones y manifestaciones abiertas de la diferencia, de lo que se piensa, de las minorías, tanto étnicas como políticas, como sexuales, como que es muy importante que se discuta y que se haga una crítica también al interior de las relaciones sociales, o sea, como dejar de aceptar esos microfascismos en las conversaciones, en el diario vivir, entre las relaciones familiares, personales, sociales. Parece que es muy importante y es muy necesario que hayan personas que se tomen la tarea y el trabajo de abrir espacios de diálogo y abrir espacios de discusión y como plantear las problemáticas que se tienen en torno, pues, a estos temas que tienen que ver como con la opresión que viven muchísimas minorías en, en todo el mundo. Entonces, pues sobre todo porque estamos en un momento muy delicado en el que también los sistemas de control están cada vez más metidos en el cuerpo, o sea, como que cada vez el control pues sí, el biopoder, digamos, está tratando de cooptar los cuerpos, o sea, ya la política está metida absolutamente en el cuerpo. Entonces estamos en un momento muy delicado en el que no sabemos hacia dónde van las cosas y por lo mismo creo que es muy importante que se hable de esto abiertamente, que se manifieste de muchas formas, ya sea a través del arte, a través de las manifestaciones artísticas, culturales, las fiestas o eh, no sé, cualquier expresión que manifieste también como toda esa necesidad de reconocimiento de la diferencia, ese reconocimiento de la diversidad en general y pues también de los derechos que se le deberían reconocer a personas que sufren grandes niveles de opresión e injusticia a nivel político y económico y social, pues que no se las, muchas veces no se reconoce ni siquiera su identidad y su existencia como válido. Lo digo pues es algo que se viene como pensando filosóficamente hace mucho tiempo, desde los años 70 quizá o antes, de cómo el control político está cada vez más interesado en el control del cuerpo, o sea, incluso desde el surgimiento de la modernidad y del capitalismo, por allá en 1700, 1800, ya se desarrolla un montón de técnicas para disciplinar el cuerpo, o sea, no es que nosotros nacemos y de repente podemos sentarnos como nos sentamos, no, nosotros sufrimos todo un proceso de adoctrinamiento y disciplinamiento del cuerpo para llegar a sentarnos como nos sentamos el día de hoy, para comer como comemos, para hacer todo lo que hacemos como lo hacemos. Entonces, pues eso tiene que ver con las instituciones médicas, las instituciones educativas, con todos los regímenes militares, o sea, hubo un estudio de cómo hacer más útil al cuerpo a través del disciplinamiento en vez del castigo, pues esto fue lo que planteó Michel Foucault en Vigilar y Castigar.
Entonces, pues esos regímenes de control, digamos, de disciplinamiento, se han ido sofisticando al punto de llevarnos ya a sociedades no solo de disciplinamiento, sino sociedades del control, en el que todo está, todo pasa por el control del Estado. O sea, tú eres hombre o eres mujer, eso lo dice un documento de identidad. O sea, si tú quieres ejercer algún tipo de práctica medicinal que no esté aceptada por el Estado, en algunos contextos puede llegar a ser problemático, puede llegar a ser ilegal. Entonces, cada vez hay un mayor control de la natalidad, de la muerte. O sea, por ejemplo, si una persona quiere morir, no es aceptado. O sea, por ejemplo, la eutanasia en muchos contextos no es aceptado. Entonces, hasta la muerte está controlada por el Estado, o el aborto incluso. Entonces, todo el cuerpo está completamente constreñido por un aparato de control y un aparato político que le dice qué es lo que está permitido y qué es lo que no, qué movimientos y qué comportamientos son aceptados y qué no. Y eso pues obviamente ahora está como en su máxima expresión, porque ahora todo este tema del virus ya es como, da una justificación científica y da una justificación de salud pública para controlar aún más a la población. Entonces, pues ya la gente se acepta esto porque tiene miedo a la enfermedad. Entonces yo acepto que me pongan un toque de queda, que eso es una cuestión que se utiliza en regímenes como dictatoriales. O sea, el estado de sitio no existía en Colombia desde que estábamos en los peores momentos de la guerra, o en otros países así, en momentos de dictadura, que se pone una ley marcial en la que la gente no puede transitar por la calle después de las 6 de la noche, después de determinado horario. Y ahora eso es aceptado porque hay un miedo a la enfermedad, hay un miedo al virus. Entonces, pues creo que hay un mayor uso pues de la problemática del cuerpo. Todo el mundo tiene miedo a enfermarse, y eso está profundamente ligado como a la biología y al cuerpo. Entonces, ¿cómo se relaciona también como todo ese control político a través del miedo, pero en base a una perspectiva científica y biológica de un miedo a una enfermedad? Entonces, pues no sabemos a dónde va a parar, si nos van a implantar un chip, si nos van a poner una vacuna que no sabemos qué es. Entonces, por eso digo que cada vez el cuerpo es más prisionero como de todo ese sistema sí, de control político sobre las poblaciones. Cada vez estamos más regulados, cada práctica es aceptada, bueno, eso es aceptada, eso lo dice el Estado y lo dice la ley. Entonces, eso es lo que me parece pues que es un momento muy delicado, y por lo mismo creo que hay que seguir militando, diciendo, no sé, la palabra militancia igual es como muy cargada, pero sí ser activos en una discusión y en un plantear cómo queremos vivir y cómo queremos expresar nuestra individualidad.